Bien, pues ahí ya estamos en línea, en vivo. Perfecto. ¿Me presentas, Eric, o me presento solo? Este, pues no sé si Tony quiera hacer los honores Sí, sí, sí. o yo voy, como No, no, gustes, no. Tony. Aquí le damos. Pues bueno, pues muy buenas tardes, noches, dependiendo de dónde nos estés viendo. Pues es un honor una vez más estar aquí reunidos y pues un gusto que nos acompañes en una mesa redonda más de Liberemos México y pues estamos muy contentos de seguir compartiendo con ustedes. Hemos tenido un crecimiento interesante en nuestra fanpage, así que agradecemos a todos los que se han estado integrando, los que han estado dando likes o compartiendo también nuestras publicaciones. Han habido ahí ciertos temas, ¿no? En que han sido más polémicos que otros. Uno de ellos es este que vamos a estar tocando y que Artemio, no tengo ni la menor duda que va a dar una presentación como las que él hace magistrales, así que preparémonos. Siempre la advertencia que hacemos es que nos alertemos del estatista que llevamos dentro, porque luego nos empieza a tener ciertos paradigmas o ciertas situaciones en las que decimos, ay, yo eso lo aprendí diferente desde que estaba en primaria, ¿no? Entonces, es un tema que les pedimos que abran bien su entendimiento, quiten el escudo inicial, escuchen todas las propuestas y como siempre decimos, ayúdanos compartiendo en tus redes. Si conoces algunos grupos interesados en política, compártelo y déjanos tus comentarios o preguntas, ya sea en Facebook o los que estamos conectados por Zoom, para que podamos hacer más dinámica esta reunión y poder resolver distintas dudas. Entonces, agradecemos una vez más a todos los que nos acompañan y pues bueno, los micrófonos son tuyos, Artemio. Gracias, Tony. Pues buenas tardes a todos, buenas noches en algunos lugares del país. Soy Artemio Estrella, director de comunicación de Liberemos México. Pues hoy nos toca hablar de Pemex y en general de paraestatales, en función de la reciente compra que hizo el gobierno mexicano, o más bien el mismo Pemex como paraestatal y como empresa pública en los Estados Unidos, una compra de una refinería a la empresa Shell, que pues en realidad causó mucha polémica, no solo digamos, en el medio económico o internacional, sino que prácticamente una gran cantidad de mexicanos se lanzaron en redes sociales a criticar esta función del gobierno y obviamente otra parte de la sociedad mexicana a defender la, la iniciativa de Pemex de comprar una refinería en el extranjero. Eh, Más allá de hablar de esta compra, de esta refinería, me gustaría hablar en general de lo que es Pemex y lo que son las paraestatales. Las paraestatales pues vienen siendo comúnmente conocidas como empresas públicas. Yo realmente creo que esa terminología de empresa pública es mal utilizada porque pues en realidad empresa pública gubernamental, el concepto es un invento de los socialistas. La empresa sigue siendo una empresa privada por más que la administre el gobierno federal o por más que en algunos casos gobiernos estatales administran las empresas. Es decir, el concepto de público, de empresa pública, en realidad no existe, ¿sí? Es decir, por medio de las regulaciones o por medio de las leyes que ejecutan los gobiernos para crear un monopolio del Estado, pues básicamente lo único que hace es quitar de las manos de ciudadanos privados la propiedad, ¿sí? Y entregársela al Estado, a los sindicatos y a los burócratas. Es decir, las empresas paraestatales siguen funcionando como empresas privadas, solamente que los dueños son otros. Los dueños son los burócratas, los sindicatos y los que administran esas empresas, ¿sí? Solamente es un cambio de manos por medio de la ley. Ahora, en el caso de Pemex, me gustaría
estudiar en esta sesión qué es lo que representa Pemex en números, ¿sí? Ese estado financiero lo pueden consultar ustedes en la página de Pemex. Con una simple búsqueda en Google de el estado financiero de Pemex, pueden encontrar estos números. Estos números que estoy presentando forman parte del primer trimestre del 2020 y del 2021, ¿sí? Aquí podemos ver en este estado financiero cómo realmente en números netos, ¿sí? El rendimiento de la empresa reporta pérdidas. En el 2021, pues presumen que las pérdidas pues solamente son de 37,358 millones de pesos con respecto al primer trimestre del año pasado, y Pemex lo presume como si fuera un gran logro, ¿sí? Sin embargo, solamente la pérdida del primer trimestre del año pasado no se recupera en todos los trimestres, aunque ha habido trimestres en donde sí ha habido ganancia, pues la realidad es que esta gran pérdida no se recupera en todo el año, ni se ha recuperado en el transcurso de este año. En realidad, Pemex, sin la compra de la refinería en Texas, reporta trimestre tras trimestre prácticamente pérdida, y esta pérdida la tenemos que pagar los mexicanos con presupuesto que viene de nuestros impuestos. Ahora, en el primer trimestre del 2021, aunque se nota como una recuperación de que ya no hay tanta pérdida, aquí tenemos la razón por la cual ya no hay tanta pérdida, y es porque el gobierno federal está inyectando dinero de Hacienda directamente hacia el estado financiero de Pemex para poder subsanar en algo la deuda pública que tiene Pemex a nivel internacional. Entonces, lo que estamos viendo es que las paraestatales como Pemex realmente dilapidan los impuestos para poder subsistir, ¿sí? Y con esto, el resultado que tenemos, ¿sí? A pesar de que estamos subsidiando a la empresa Pemex con nuestros impuestos, no generan la utilidad necesaria para poder reinvertir su dinero. A pesar de todo esto, los números que nos da es que seguimos pagando gasolina cara con respecto a Estados Unidos, por ejemplo, y Canadá. Nosotros pagamos $1 por cada litro, mientras que en Estados Unidos se paga poco más de $0.6, y en Arabia Saudita, aquí tengo el ejemplo de Arabia Saudita, se paga menos del $0.5, es decir, menos de medio dólar por cada litro de gasolina. Es decir, allá en donde el mercado, ¿sí?, participa, el libre mercado participa, tienen precios de petróleo todavía menores que en México, a pesar de que en México se toma dinero de nuestros impuestos para seguir manteniendo a la empresa Pemex. Quiere decir que la empresa Shell, la empresa de Shell que se compró, la refinería de Shell que se compró allá en Estados Unidos, sirve para procesar petróleo pesado, ¿sí? Hay 4 tipos de petróleo, pero los grandes 2 tipos de petróleo son el petróleo pesado y el petróleo ligero. En México, más del 50% del petróleo que tenemos es petróleo pesado, un petróleo que no sirve para producir gasolinas. Se produce una gasolina muy cara con ese petróleo, a diferencia del petróleo ligero, que nos lo encontramos en países como la misma Arabia Saudita o como en Estados Unidos, que ese petróleo ligero es un petróleo de mucha calidad, que se produce muy buena gasolina de muy buena calidad, y que esa gasolina no contiene azufre, ¿sí? Es decir, el petróleo pesado que tenemos en México produce gasolina con grandes cantidades de azufre. Por eso la gasolina regular, la normal o la magna que produce Pemex, es una gasolina muy contaminante, ¿sí? Además, el petróleo pesado, ¿sí?, en su proceso de refinación, produce un combustible que a nivel internacional se le reconoce ese combustible como combustible de desperdicio, ¿sí? Y en México, ese combustible que es altamente contaminante se está utilizando para, para producir electricidad. Es decir, tenemos todas las desventajas del mundo en México con nuestro petróleo que no es de buena calidad, ¿sí? El gobierno por años o por décadas nos ha engañado haciéndonos pensar que nuestro petróleo
es la octava maravilla del mundo, pero la realidad es que nuestro petróleo no es de buena calidad. Para producir gasolinas de buena calidad tenemos que comprar petróleo del extranjero. Esa es nuestra realidad. Y aparte, la producimos con nuestras refinerías nacionales que son altamente caras y ahora compramos una refinería allá en Texas, ¿sí? Que realmente Shell se está deshaciendo de ella porque también es una refinería, aunque con buenos números, produce muy cara la gasolina. Bueno, ahora quiero pasar al tema de CFE. CFE es otra paraestatal, ¿sí? Productora de energía en México. La CFE nació más o menos allá por la década de los 50, ¿sí? En los 60 se nacionalizó la industria energética en México y se crea CFE, la Comisión Federal de Electricidad, y en el centro se crea la de Luz y Fuerza del centro. Es una paraestatal que, al igual que Pemex, no rinde los resultados que pues, el socialismo nos dice que deben de brindar ese tipo de empresas. Es decir, que los productos y servicios nos salgan a costo de producción, ¿sí? Es decir, que pues sea pues en realidad más económico o más barato el producto o servicio que pues los productos que nos ofrece el libre mercado, porque si el libre mercado le agrega una utilidad como ganancia como ganancia utilitaria de los inversionistas que generan productos y servicios, pues se supone que el socialismo promete que al no haber utilidad, pues los productos y servicios nos van a costar a costo de producción, ¿sí? Lo cual, pues resulta que no es cierto, ¿sí? El gasto de CFE en 2021, el presupuesto consideró recursos por 417,000 millones de pesos, ¿sí? Es decir, ese presupuesto que se compone de, de las mismas ganancias de CFE, dinero público e inversión privada. Ahora, además de ese presupuesto, aquí hay un dato muy interesante. El gobierno federal apoya a CFE con 70,000 millones de pesos para subsidiar el servicio residencial. Es decir, el gobierno, pues de buena gana, dice, ahí te van, 70,000 millones de pesos. Esos 70,000 millones de pesos, tomando en cuenta el último censo económico que realizó el INEGI en el año pasado, pues nos entrega que hay 35 millones de viviendas en México, lo que nos daría un cálculo lineal muy sencillo de que a cada vivienda en México le corresponden 2,000 pesos anuales de subsidio. Es decir, si el gobierno federal subsidia el servicio, pues no sería lo más natural que mejor no nos quiten impuestos y no nos cueste la electricidad esos 2,000 pesos adicionales anuales. A lo mejor a alguien de clase media y clase alta podrá decir, pues esos 2,000 pesos pues anuales no son nada para mí, ¿sí? Sin embargo, si el 70% de la población vive en pobreza, pues estaríamos hablando que ese 70% de la población no se gasta, eh, digamos que al año, tal vez en electricidad, que pudiéramos decir, algunos 1,500, 2,000 pesos. Es decir, aquí este simple cálculo lineal refleja la naturaleza del costo de electricidad en México. Es decir, una vivienda de escasos recursos no debería de consumir tal vez ni 100, ni 150 o 200 pesos mensuales de electricidad. Sin embargo, terminan pagando el bimestre a lo mejor 400 o 500 pesos el bimestre, ¿sí? Aún y habiendo subsidio. No contentas para estatales como CFE, aparte del presupuesto que entrega el gobierno federal entre partidas de impuestos y entre la misma producción de CFE, aparte del subsidio que entrega el gobierno federal a CFE, no contenta con esta empresa, se inventaron un mecanismo, digo, no es de ahora, es de hace ya varios años, que se llama Pidiregas, ¿sí? Este mecanismo es como un tipo de mecanismo de inversión en donde la iniciativa privada participa, ¿sí? Y 2021 participaron con 54,8 mil millones de pesos.
Lo interesante de este mecanismo de inversión en donde participa la iniciativa privada es que el gobierno federal entra como garantía de esas inversiones. Es decir, que si CFE, por la razón que sea, no rinde, ¿sí?, para esas inversiones, es decir, si se va a números negativos, ¿sí?, y las inversiones no son recuperables, el gobierno federal como garante paga, ¿sí?, paga las inversiones a la iniciativa privada. Es decir, esto no es libre mercado. Esto estamos hablando de que es mercantilismo, ¿sí?, en donde los amigos o los compadres de los políticos, ¿sí?, será de los que operan CFE, de los dueños de los sindicatos, del mismo gobierno federal, entran y ni siquiera apuestan su dinero. Es decir, solamente ponen dinero con una garantía del 100% de que se les va a regresar su inversión con intereses. No hay ningún riesgo. Y si no hay un riesgo, pues no es verdadero libre mercado. ¿Qué tenemos como resultado de esta paraestatal? Pues como resultado tenemos que en México cuesta $140 el megawatt por hora, ¿sí?, mientras que en Estados Unidos cuesta $120 y en Canadá 80. Es decir, en Estados Unidos y en Canadá, donde opera libre mercado, la electricidad es más barata, sin subsidios, ¿sí?, sin andar quitándole dinero a la gente de sus impuestos y sin andar manteniendo elefantes blancos que lo único que resultan es en gasto, ¿sí?, y en nada en beneficio para los mexicanos. Ahora, hay otro tema que ya está saliendo en, en los medios, en redes sociales, que le llaman el día cero, que se va a acabar el agua. Aquí ya no quise poner el tema de las paraestatales porque cada estado maneja las empresas paraestatales de agua y drenaje, ¿sí?, con un poco de administración de la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua. Pues bien, ahora ya empieza el gobierno federal y los gobiernos estatales, y es un fenómeno a nivel mundial todo esto. Comienzan a espantarnos con el tema de que se va a acabar el agua, ¿sí? Y aquí me encontré un mapa en donde señalan, por ejemplo, estados como Nuevo León, Tamaulipas, lo ponen como el alerta, peligro, está a punto de terminarse el agua y lanzan recomendaciones de que pues no tenemos que consumir tanta agua, tenemos que bañarnos en menos de 3 minutos, la tanda de ropa, echa toda la ropa que puedas echar a la lavadora, pues si no tienes lavadora, pues no, con una cubeta de agua tienes que lavar toda tu ropa, y empiezan a lanzar ese tipo de mensajes para causar cierto temor y distracción en la población. Sin embargo, en realidad este fenómeno del agua, si fuera administrada por la iniciativa privada, pues la iniciativa privada tan sencillo, simplemente, ¿qué es lo que haría? Pues construirían presas, construirían acueductos, construirían la infraestructura necesaria para poder abastecer de agua a los ciudadanos, a sus clientes. Mientras tanto, el gobierno federal, ¿qué es lo que hace? Pues para evitar esas inversiones en infraestructura, pues lanzan ese tipo de temores, advertencias de que se va a acabar el agua, para crear el fenómeno, ¿sí?, que paulatinamente comiencen a aumentar los precios del agua de manera artificial o comiencen a reducir o a cortar el agua en los domicilios. Este es el fenómeno que se crea con propagandas como la del día cero. Como mencionó Tony al principio, hay que desapegarnos un poquito de ese tema de las paraestatales, de que el gobierno tiene que administrar ciertos negocios que llama estratégicos. Hay que desapegarnos un poco porque de pronto parece un poco real este tema de que pues parece cierto que el agua puede acabarse, lo cual es totalmente una falsedad. Pues el agua, a diferencia del petróleo, el agua es un recurso totalmente renovable, es decir, cumple un papel cíclico en la naturaleza en donde pues consumimos el agua, ¿sí? El agua se desecha en forma de residuos, se evapora y regresa a las nubes, regresa a la naturaleza para cumplir otra vez
el ciclo. Como dato general, y eso prácticamente lo sabemos desde la primaria, más o menos aproximadamente el 1% del agua de todo el planeta, ¿sí? En donde el planeta, tal vez en lugar de llamarse planeta Tierra, debería de llamarse planeta agua, porque 2/3 de la superficie del planeta es agua. De esas 2/3 solamente el 1% es agua dulce. Y de ese 1%, aproximadamente el 10% lo utilizamos para consumo humano y para consumo de procesos industriales. Es decir, un porcentaje muy pequeño, pero muy pequeño, lo utilizamos de manera industrial, ¿sí? Tanto industrial como residencial. Cuando nos vienen a decir que el agua se va a acabar, en realidad no significa que el agua se va a acabar. Significa que los gobiernos ya no quieren invertir en infraestructura y nos quieren meter el miedo de que el agua se va a acabar. Hay un dicho ya muy, muy viejo que alguna vez le escuché a un profesor de la universidad que decía, en realidad no es que el agua algún día se vaya a acabar, ¿sí? El maestro decía, Dios nos manda el agua, pero no la entuba. Es decir, el agua ahí está. El trabajo de nosotros es acarrear el agua. El trabajo de nosotros es entubar el agua. El trabajo de la iniciativa privada, si es que en México se permitiera, es que instalaran la infraestructura necesaria para llevar agua a nuestros domicilios, ¿sí? Y que nos cobren el costo de mercado por ese servicio, en lugar de que el gobierno nos esté asustando, ¿sí? Con la leyenda de que el agua se va a acabar. Otra anécdota que viví fue la de un amigo mío que venía de Veracruz, se cambió de Veracruz acá a Nuevo León, y mi amigo decía, oye, ¿cómo le hacen aquí en Nuevo León que siempre hay agua y en Veracruz no hay? Y yo le decía, caray, será al revés. Nuevo León es un estado semidesértico. Veracruz es un estado selvático, donde hay ríos, grandes ríos, llueve mucho, ¿sí? Prácticamente en gran parte del año, ustedes tienen un montón de agua. Decía, no, no, a cada rato la cortan y cuando regresa hasta sale lodosa el agua, sale con tierra. Y yo le contestaba, le decía, en Nuevo León hay un proyecto de traerse agua de los ríos de Veracruz. Hay un proyecto que el gobierno del estado desde hace muchos años tiene esa intención de traerse agua del río de Veracruz para poder subsanar y para poder llenar las presas de la región. No me puedes tú venir a decir que en Veracruz no hay agua cuando nosotros estamos pensando acá en Nuevo León traernos agua de allá, ¿sí? En realidad, en Veracruz sí hay agua, lo que no hay es infraestructura. Bueno, ¿cómo pudiéramos nosotros darle vuelta? Y la propuesta de Liberemos México para darle vuelta a este fenómeno de las paraestatales, ¿sí? Que realmente no nos dejan un beneficio, es algo que ya habíamos platicado en sesiones anteriores y le llamamos la derogación de las leyes malas, ¿sí? Las leyes malas es un catálogo muy amplio de leyes que nos restringen económicamente, nos restringen socialmente, nos restringen culturalmente, ¿sí? Y el gobierno se ha apropiado no solamente de la parte económica, como el tema de las paraestatales, se ha apropiado incluso de la parte financiera o la parte monetaria, se ha apropiado de la parte cultural por medio de la educación pública, ¿sí? Se ha apropiado de temas como por ejemplo la administración social como pensiones, y nosotros lo que proponemos dentro del catálogo de leyes malas, que es muy amplio, ¿sí? No solamente son estas que estamos presentando aquí, es derogarlas, ¿sí? Derogar, y aquí puse en negritos las principales leyes que tienen que ver con el tema de paraestatales, el tema de controles de precios, es decir, el control de los precios no debe estar en manos del gobierno, ahí sea que sean fijos, ¿sí? O sean dinámicos a placer del gobierno, o que vía algún tipo de impuesto especial el gobierno controle, ¿sí? El precio de algunos productos y servicios. Ese tipo de controles deben de desaparecer, así como las leyes antimonopolios, ¿sí? Cosa curiosa, los gobiernos crean leyes antimonopolios para que la iniciativa privada, eh, digamos, reporte al gobierno, ¿sí? Una supuesta jugada, jugada en el mercado libre justo,
¿sí? En el poco mercado libre que tenemos en México. Cuando los verdaderos monopolios están a cargo del gobierno, es decir, Pemex, CFE, la Administración de Agua y Drenaje, son monopolios federales y estatales, ¿sí? Verdaderos monopolios, es decir, el principal creador de monopolios es el gobierno e incluso el principal creador de oligopolios. Un oligopolio que tenemos en México es muy claro, es el tema de las telecomunicaciones. Es decir, solamente hay 4 empresas de telecomunicaciones a nivel nacional, cuando en otros países hay una gran cantidad de empresas de telecomunicaciones porque están abiertos los mercados. Sin embargo, aquí en México no lo están. El tema de leyes antidumping, es decir, que va muy relacionado con el tema de precios. No prohibir que las empresas hagan sus estrategias de reducción de precios para poder competir, ¿sí? El tema de las leyes antidumping supone que hay empresas, supuestamente desde el punto de vista del socialismo, hay empresas malvadas que bajan sus precios de manera artificial para poder destruir a la competencia, lo cual en economía clásica sabemos que esto es muy difícil que una empresa logre hacer esto porque incluso las empresas grandes, las empresas corporativas, sus ganancias a veces resultan ser marginales y ganan en la masificación de sus productos y servicios, ¿sí? Hacer prácticas antidumping simplemente desde el punto de vista de economía clásica es contraproducente para cualquier empresa. Así que este tipo de leyes se deben de eliminar para realmente, ¿sí?, crear los efectos benéficos de libre mercado, que son los efectos que se generan por la oferta y la demanda. Las leyes obviamente paraestatales, es decir, eliminar la ley energética en México, que hace que dependamos en gran manera de Pemex y en gran manera de CFE, y por eso también las leyes de agua, entre muchas otras, para poder librarnos de este fantasma que ahora nos quiere inyectar el gobierno, ¿sí? Ya el fantasma del COVID se está eliminando y nos quieren imponer otro fantasma para meternos algún tipo de temor, ¿sí? Pues para eliminar esto tenemos que eliminar la ley de paraestatales y pues la ley de protección a sectores especiales que también es muy importante, es decir, no subsidiar a ningún sector, ¿sí? Por mucho que suene muy bonito que hay que subsidiar a la pobreza, que hay que subsidiar al campo, que hay que subsidiar a este o hay que subsidiar al otro, pues la realidad ya lo vimos. Con todo y subsidios, en el caso de CFE, pues seguimos pagando electricidad cara con respecto a países que sí tienen un esquema de libre mercado en el tema energético. Y un tema que es muy importante y también como que hay gente que le causa un shock escuchar esto, las leyes sobre propiedad intelectual, ¿sí? Hay muchas personas que piensan que ese tipo de leyes pues en realidad benefician a las personas que hacen desarrollo tecnológico, desarrollo científico o que inventan productos, productos o servicios. Las leyes de propiedad intelectual, por ejemplo, en el caso chino, en donde China dijo, aquí en China vamos a desaparecer todas las leyes de propiedad intelectual que principalmente benefician a empresas norteamericanas, ¿sí? Estados Unidos pues puso el grito en el cielo, le puso aranceles a China, pero ¿cuál fue el efecto que pasó en China? Pues en China era, pues hace algunas décadas un país que solamente maquilaba, todos decíamos que maquilaba pues de muy mala calidad, lo cual a veces no es necesariamente malo en el sentido de que pues si es un producto de mala calidad, pues habrá gente que tiene capacidad de comprar ese producto en lugar de que no exista ni que no tenga capacidad de comprar un producto de alta calidad, pero sumamente caros y con toda la suma de patentes que haya que pagar por ese producto. Entonces, China, ¿qué pasó? Al tiempo, y eliminando las leyes de propiedad intelectual, ¿sí?, principalmente internacionales, logró convertirse en un productor tecnológico, en un innovador tecnológico, ¿sí? En el caso de celulares, por ejemplo, está Huawei y está Xiaomi, ¿sí? Prácticamente desplazaron a otra compañía asiática, Samsung, y a las compañías norteamericanas como Motorola, por ejemplo. Es decir, las desbancaron totalmente del mercado y se quedaron
con la primicia internacional del mercado de smartphones. En el caso de maquinaria pesada, sucede algo muy similar. ¿Sí? Hay una marca de tractores o de maquinaria pesada que se llama Komatsu y vinieron a hacerle compañía a empresas norteamericanas ya de muchos años de prestigio como John Deere o como Caterpillar. ¿Sí? Es decir, estas empresas que prácticamente en Estados Unidos tienen cientos de años, bueno, no cientos de años, tienen más de 100 años de fundación, pues llega empresas chinas como Komatsu con algunas décadas, ¿sí? de ser formada y ya a nivel internacional cualquiera puede ver en su ciudad que máquinas Caterpillar, máquinas John Deere o maquinaria pesada Komatsu. ¿Sí? Muchos dirán, pues es que son de mejor calidad las máquinas Caterpillar. Pues bien, ¿sí? La industria está aceptando máquinas chinas que tal vez están entrando al mercado no con la mejor calidad, pero hay muchos que dicen, pues prefiero comprar una máquina que me cuesta unos cuantos cientos de miles de pesos más barata, a lo mejor con una vida útil menor, pero prefiero comprar esa máquina que comprar otra máquina que me va a hacer desembolsar mucho dinero, ¿sí? y mi recuperación de la inversión no la voy a recuperar de inmediato. Entonces se vale ese tipo de estrategias comerciales y cuando empiezas a romper con ese tipo de leyes malas, te dan oportunidad de poder competir a nivel internacional porque los costos operativos de eliminar estas leyes se reducen. ¿Sí? Además, dentro de nuestro paquete de nuestro programa de 5 reformas, no solamente tenemos contemplada la derogación de las leyes malas, que solamente es una parte del todo del proyecto. Dentro de las 5 reformas, también hablamos de una reforma económica en donde prácticamente estamos hablando de hacer una devolución de los sectores económicos realmente a manos de los ciudadanos, de los inversionistas, de los administradores de empresas. ¿Sí? Así que lo ideal es que empresas como Pemex, empresas como Luz y Fuerza del Centro, empresas como CFE, pues tienen que ser simplemente privatizadas, aunque a los mexicanos nos suene un poco como que, ¿cómo que vas a privatizar? Pues bien, ¿cuánto nos ha costado realmente o cuántos beneficios nos ha arrojado realmente mantener a esas empresas? Realmente no es cierto que el resultado sea que como proyectos socialistas vamos a terminar pagando costos operativos solamente sobre productos y servicios. Resulta que al no haber oferta y demanda se crea el efecto inverso. Esas paraestatales, ¿sí? Nos transforman a nosotros, a los ciudadanos, que somos clientes de esas paraestatales, nos transforman en el producto. ¿Sí? Ya nosotros no somos los demandantes de productos y servicios, son esas empresas los demandantes, ¿sí? De nuestros impuestos, ¿sí? De nuestra necesidad de consumir sus recursos, porque solamente a ellos se los podemos consumir. Los sindicatos se transforman en los demandantes de más prestaciones del gobierno federal, de más recursos para seguir con sus proyectos internos sociales. Es decir, se vuelven como un tipo de mafia interna, ¿sí? Desde el punto de vista de lo que es una mafia organizacional, se vuelven como un tipo de mafia en donde son ellos los que necesitan vivir del resto de mexicanos y no nosotros los mexicanos, ¿sí? Satisfaciendo nuestras necesidades con sus productos y servicios, ¿no? Se vuelve totalmente al revés y al voltear la fórmula de oferta y demanda, pues da como resultado productos y servicios de mala calidad, caros y aparte tenemos que mantenerlos con nuestros impuestos. Pues bien, con esto finalizamos y dejamos los micrófonos abiertos para quien quiera participar. Fíjate, Artemio, bueno, por ahí no se alcanzaba a mover las diapositivas. Ahorita sí ya vimos la última, pero no alcanzamos a ver algunas y traes unas gráficas ahí que comentaste, pero por alguna razón no se veían. Entonces no sé si puedas dar una vueltecita ahí a las diapositivas Aquí o... estoy mostrando la de Pemex,
¿Se ve? No, no, fíjate que vemos La última. nada más la de, dice Liberemos México. Y la 11 nada más al final. Ah, Pues ahí no se ve que se mueve. no, como que se quedó el programa nada más, pero me imagino que diste presentar pantalla completa, ¿no? Pero no sé, por alguna razón no se alcanzaron a ver. Uy. Ahí sí, ahí está, ahora sí. Sí, esa es la gráfica del precio de gasolina comparado con Estados Unidos y Arabia Saudita, ¿sí? En donde, a pesar de que Pemex supuestamente nos vende la gasolina a costo operativo, pues la realidad es que, y es posible que nos vendan la gasolina a costo operativo, pero con costos muy altos. Es decir, en realidad el mercado internacional, ¿sí? A pesar de que obviamente en el mercado internacional la regla dice que nos venden los productos y servicios a costo operativo más una utilidad, ¿sí? Pues resulta que a nivel internacional Estados Unidos, pues hay gasolina más barata, ¿sí? En México terminamos pagando $1, ¿sí? Que vienen siendo los costos operativos, que vienen siendo los impuestos agregados especiales hacia las gasolinas, y no contentos con eso, con nuestros impuestos terminamos subsidiando las pérdidas de Pemex. Es decir, en realidad, pues a lo mejor es un cálculo que es un poquito complicado, pero la realidad es que no estamos pagando $1 por la gasolina, tal vez estamos pagando $1.50, ¿sí? Por litro de gasolina, porque estamos manteniendo a Pemex y a sus inversiones que realmente son como un tipo de barril sin fondo. La gráfica que también mostraba era la de CFE. ¿Se ve? Sí, ahí la vemos, ahí la vemos. ¿Sí? En el caso de CFE pasa algo todavía más inverosímil. Es decir, el gobierno federal por casa habitación invierte 2,000 pesos anuales como subsidio para reducir el costo de la electricidad. Pues bien, aún y con ese subsidio, terminamos pagando $140 por megawatt hora, ¿sí? A diferencia de Estados Unidos o Canadá, que en el caso de Canadá pagan $80, ¿sí? Casi la mitad de lo que nosotros pagamos. Y allá son precios de libre mercado, mientras que aquí en México son precios operativos, que supuestamente deben de ser más baratos, más un subsidio que se nos entrega. Aún así, terminamos pagando más. Y tenemos que agregar todavía las partidas que el gobierno federal entrega a CFE para poder subsidiar a la empresa, ¿sí? Es decir, aún así tenemos que seguir pagando inversiones que no necesariamente esas inversiones CFE las recupera, ¿sí? Al no recuperarlas y al ser inversiones de la iniciativa privada, si por alguna razón CFE no las recupera, el gobierno federal tiene que pagar esas inversiones con intereses. Es decir, el gobierno federal se pone como garantía. Entonces estos inversionistas jamás pierden, ¿sí? Pues a mí me gustaría que me invitaran a hacer esas inversiones en donde si la economía mexicana se va a pique, de todas formas voy a ganar. Es decir, esos empresarios, que comúnmente se les llama en Estados Unidos crony capitalism y en México capitalismo de mercado o capitalismo de amigotes, en donde pues los preferidos o los seleccionados del gobierno, ¿sí? Son los que invierten y siempre ganan. Es decir, en realidad no son inversiones, ¿sí? Porque las inversiones implican siempre un riesgo, ¿sí? Cuando tú pones tu dinero y te los van a regresar con intereses, pase lo que pase, esa no es una inversión, ¿sí? Podemos decir que, y si esa supuesta inversión se paga con nuestros impuestos, pues en realidad no es una inversión, es un traslado de riqueza de nuestros bolsillos hacia los bolsillos de estos empresarios que invierten en CFE vía un mecanismo que se inventaron gobiernos anteriores que le llaman Pideregas, ¿sí? Un mecanismo mágico, hasta lo anunciaron como un mecanismo mágico en donde CFE puede
crear inversiones, invitando a la iniciativa privada. Aún este gobierno sigue utilizando ese mecanismo mágico que de mágico no tiene nada, ¿sí? Solamente es traslado de riqueza de nuestros bolsillos hacia los bolsillos de estos inversionistas. Y esta es la gráfica del día cero, en donde se expone a los estados del país que supuestamente están en riesgo, ¿sí? En riesgo de acabar sin agua algún día. No dicen cuándo, pero ya dicen que estamos en el día cero. Y fenómenos de ese tipo de explotación inadecuada del agua lo podemos ver con el socavón, que ahora es noticia, ¿sí? Debido a que pues del subsuelo están extrayendo agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el subsuelo, porque es lo más barato. No importa si de pronto se derrumba un edificio completo, se derrumba casas. Afortunadamente es en campo abierto y no pasó a mayores, pero imagínense en el Estado de México o en la Ciudad de México, donde utilizan la misma técnica de estar extrayendo agua del subsuelo, ¿sí? Sin hacer lo que es debidamente correcto, es decir, construir presas para recolectar agua y la infraestructura necesaria para llevar a los domicilios, ¿no? Digamos que las empresas estatales de agua hacen lo más sencillo, extraen agua del subsuelo, ¿sí? Y paulatinamente, ¿qué es lo que sucede? Pues el subsuelo empieza a arrastrar la tierra que está en la profundidad y de pronto un socavón. Y ahí tenemos en las calles que se caen automóviles, o espero que no llegue a suceder, pero que se empiecen a derribar casas o edificios, o que se empiece a hundir la ciudad, como pasa en partes de la Ciudad de México, que se inunda porque pues simplemente la tierra se va asentando y pues ahí tienes problemas derivados de no hacer las correctas inversiones de infraestructura en temas de agua. Pues Juan Antonio tiene la mano levantada. Adelante, Juan Antonio. Juan Antonio, adelante. Hola. ¿Qué tal? ¿Sí ¿Cómo me estás? escuchan? Sí, adelante. Sí. Quería nada más hacer una acotación que me parece importante. Normalmente la gente piensa que el gobierno ofrece servicios más baratos porque no tienen el afán de lucro, porque no tienen la cuestión de ganar utilidades. Lo que la mayor parte de las personas no sabe es que las utilidades de la empresa no son grandes, no son muy grandes, salvo aquellas que tienen mucho éxito y proporcionan un servicio o son un monopolio temporal en el cual pueden vender los productos que tienen y son muy demandados y tienen muchos clientes. Pero en general, el problema que tienen las empresas del gobierno es que los incentivos que se tienen no son los adecuados para producir riqueza. ¿Por qué? Porque un político lo primero que busca es quedar bien con las personas. Y eso, con los votantes, y eso implica tener sindicatos y tener empleados que no son productivos, ofrecer precios a los consumidores de los productos del gobierno, que genera el gobierno, que no reflejan la realidad. Entonces, pueden dar productos más bajos, pueden estar gastando dinero en otras cuestiones y en realidad no tienen tampoco forma, el gobierno en realidad no tiene forma de saber a dónde dirigir los recursos. Entonces, básicamente, el problema grave que tienen las empresas estatales es ese, que no se manejan con criterios económicos y empresariales, sino con criterios políticos. Ese es mi comentario. Sí, exactamente, Juan Antonio. Yo creo que das en el clavo con ese tema de los criterios políticos. Es decir, empresas como Pemex, que es una empresa pública y cotiza a nivel internacional, en parte sí hay criterios económicos que se manejan en Pemex, pero los criterios políticos le agregan un costo adicional a esta empresa. Y como es una empresa que como garante tiene el gobierno federal, pues nunca tienen un riesgo de
se pudiera decir de quiebra técnica, es decir, porque siempre tiene de dónde sacar recursos económicos para seguir subsistiendo. ¿Sí? Si hiciéramos, digamos, la fórmula justa de qué deberíamos hacer con Pemex, ¿sí? Yo alguna vez hice el cálculo y nos salía más barato realmente dejar de operar Pemex, ¿sí? A todos sus empleados jubilarlos, ¿sí? O sea, realmente así con esos números, es decir, sale más barato jubilar a todos los empleados de Pemex, dejar de operar Pemex y pagar la deuda que tiene, ¿sí? Porque realmente en números reales, seguir manteniéndola no es costeable. Es decir, seguir manteniéndola sale más caro que dejar de operarla. Y una acotación a esto que acabas de decir, no es una cuestión de corrupción, o sea, no es, existe la corrupción, pero el principal problema no es la corrupción, es que se maneja con criterios políticos. Dentro de los criterios políticos está la corrupción, pero si tú al sindicato le das y a los empleados les das jubilaciones anticipadas, si los sindicatos te pelean una serie de cosas, finalmente no lo paga el gobierno, lo pagamos nosotros los contribuyentes. Lo pagamos a través de deuda, a través de subsidios, a través de mil cosas. Entonces, además, es un juego perverso el que hace el gobierno con esta cuestión, porque por un lado nos ponen impuestos muy altos a través el otro día estaba buscando y aproximadamente un 40% del precio de la gasolina son impuestos, de lo que pagamos aquí, incluyendo el IVA. Entonces, por un lado nos están diciendo que la gasolina es nuestra y por otro lado nos están cobrando unos impuestos impresionantes y estos impuestos son en parte para darle a los funcionarios y en parte para darle a los empleados de los sindicatos. Entonces estamos mal, digo, no hay una forma, volvemos a lo mismo, son criterios políticos los que se están utilizando. Sí, yo quería decir algo y pedir disculpas que después me tengo que ir para otro Zoom, ¿ok? Adelante, profe. Gracias. No, solo unas aclaraciones del lenguaje. Como Artemio ya lo hizo, pero yo quiero subrayarlo. Son empresas estatales. Esa denominación de pública para estatales, lo que sea, es engañosa. Son empresas estatales y hay que privatizar. Nosotros, apuntando a la pregunta que hace Robalo en el chat, hablamos de privatizaciones limpias. Hay muchas formas de privatizar. No me puedo extender ahora. Privatizaciones limpias, que no son privatizaciones sucias, que normalmente son al revés de lo que dice la izquierda. No es que se vendan las empresas del Estado a precios de gallina flaca. Normalmente se han vendido, y eso son privatizaciones sucias, gallinas flacas a precio de gallina gorda, ¿ok? Porque son empresas gallinas flacas, o sea, mal administradas, obsoletas, con exceso de personal, endeudadas, etcétera, etcétera, cuyo valor de mercado no es tan alto. Entonces, pero se venden a precio de gallina gorda porque van con monopolios, o sea, se transforman de monopolios estatales en monopolios privados. Y nosotros, los liberales, estamos en contra de todo tipo de monopolios. Y además, siempre aclarando el lenguaje, para Juan Antonio, no son políticos, son politiqueros. Y no aplican criterios políticos, Juan Antonio, aplican criterios politiqueros. Yo sé que tú vienes de los tanques de pensamiento, de ese mundo donde nos ven a los políticos todos como despreciables. No, no somos así. Y ven también los criterios políticos como despreciables. No, ellos aplican criterios politiqueros. Nosotros nos cansamos de hacer la diferencia entre la política y la politiquería y celebramos mucho que la Real Academia haya puesto ya hace tiempo, ya hace años, el término politiquero en el diccionario.
Entonces, aplican criterios politiqueros. Criterios políticos son otros. Criterios políticos son liberales. ¿Ok? Criterios politiqueros son estatistas. Bueno, nada más. Muchas gracias y me disculpan que tengo otro Zoom. Un abrazo a todos. Feliz noche. Gracias, profe, por la aclaración. Gracias, profe. Ahí se ve en pantalla, Tony. Sí, ahí está la presa. Bueno, quería mostrar, sí, con evidencia muy clara, que a los que de pronto en redes sociales me dicen, incluso algunos me dicen, algunos amigos, no, es que el día cero ya está cerca, nos vamos a quedar sin agua y acá en Nuevo León ya no completamos con la presa que tenemos. Pues bueno, aquí está una de las presas más grandes de México, la presa Chicoacén, en Chiapas. ¿Sí? Es una empresa de poco más de medio kilómetro de longitud, es una presa muy, muy grande. Pues bueno, yo lo que les digo a esas personas que dicen que se va a acabar el agua, les digo, necesitas ver más Google Maps. ¿Sí? Miren, esa presa, una de las presas más grandes de América Latina, ¿sí? Se vuelve un puntito cuando en Google Maps, ¿sí? Le hacemos zoom inverso al mapa. ¿Sí? Un puntito, es decir, ese puntito, ¿sí? Satisface las necesidades de agua actualmente de millones de habitantes de la región. Yo lo que les digo a esas personas, si algún día que todavía es muy lejano, se llegase a acabar o nos llegásemos a acabar como población mundial el agua dulce del planeta, pues solamente es cuestión de quitarle un puntito al mar, al océano, un puntito, ¿sí? Así como ese puntito que ya en el mapa ya no se ve, bueno, un puntito al océano y procesar esa agua salada, transformarla en agua dulce, como están haciendo los israelitas allá en Medio Oriente, allá los Emiratos Árabes, allá en el desierto donde no tienen agua. ¿Sí? Están procesando el agua de mar, están quitando la sal y están produciendo su propia agua dulce. Y también están extrayendo humedad del medio ambiente, ¿sí? Porque no tienen acceso a manantiales de agua dulce y están obteniendo el agua que está en el aire, en la atmósfera, ¿sí? Y lo están transformando en agua dulce, ¿sí? En agua líquida. ¿Sí? Y con eso están subsanando sus necesidades de consumo de agua. Entonces, es mentira esto de que se va a acabar el agua, solamente es quitarle un puntito al océano y problema resuelto. ¿Sí? El asunto es que se tiene que invertir en infraestructura y por eso nosotros los liberales decimos, así como dice el profe Mansuetti, ¿sí? Tenemos que hacer esas privatizaciones de esas empresas estatales, que no públicas, empresas estatales, hay que hacerlas privadas y hacerlas privadas de manera limpia, como el profe Mansuetti bien lo menciona, es decir, no pasar de monopolios estatales a pasar a monopolios privados, ¿no? Sino permitir que el libre mercado actúe así como bien se dice, de forma libre, pareja, para todos. El que tenga dinero para invertir, que invierta. Oye, Artemio, ahorita que hablabas, bueno, en ese punto, yo trabajo en una empresa agrícola y me tocó buscar información de una compañía, digo, no es tanto hacerle propaganda, se llama WaterGen, y es una startup que básicamente te hace agua del aire, ¿no? Entonces, pues te conjunta, digamos, los átomos de hidrógeno y oxígeno y te produce agua, ¿no? Entonces estábamos viendo nosotros la opción que era más factible, si el acarreo o hacerlo, ¿no? O sea, hay opciones, ¿no? Hay opciones de lo que se puede hacer. En realidad esto se vuelve mucha más propaganda, ¿no? En otra empresa en que trabajaba, que está para allá en Baja California, pues tienen procesos de desalinización muy fuertes, ¿no? Porque realmente es lo que tienen al alcance y en vez de acarrear agua dulce, pues hacen todo el proceso. Definitivamente son aguas más duras, pero te puede servir, ¿no? Sin ningún problema para uso agrícola o distintas cuestiones, ¿no? Exactamente. Pero hablando en el tema de paraestatales, yo les confieso, cuando yo era más chico, no sé, en la preparatoria, y a lo mejor esta idea del adoctrinamiento, yo recuerdo, o quizás recién iniciaba
la ingeniería, ¿no? Estudiando la ingeniería. Uno de los sueños más grandes para un ingeniero era trabajar o en Pemex o en CFE, porque era ganarte la vida de una forma segura, ¿no? Entonces decías, y yo recuerdo cuando era pequeño y conocí a algunos que trabajaban en CFE, pues es que ellos tienen corriente eléctrica gratuita en sus casas, no sé si todavía es eso ahora, no sé cómo eran aquellos entonces, pero lo que voy son esas aspiraciones tontas, ¿no? En las que a veces de pequeños podemos decir, yo quiero trabajar en esa empresa estatal. ¿Y qué es lo que sucede, no? Y ahorita lo platicaba Juan Antonio, realmente no se enfocan en cuidar los costos, no interesa cuidar los costos de producción, no interesa cuidar la nómina, cuánto le estás pagando a tu gente, si está haciendo, digamos, está teniendo rendimiento, si puedes bajar los costos, porque, bueno, para empezar son un monopolio, no tienen competencia y nosotros no tenemos hacia dónde irnos, tenemos que conseguirles sí o sí. Entonces, la cuestión se vuelve más complicada cuando, cuando estas empresas que están en números rojos y empiezan a tener apoyo del gobierno, pues es como echar dinero a un hoyo negro, ¿no? Entonces se va, se va, se va y hasta qué punto lo paras, ¿no? Entonces, dentro de las preguntas que hacía ahí Juan Pablo en la cuestión de la privatización, es difícil pensar que alguien quiera comprar algo en números rojos, al menos que sea AMLO con esta que acaba de agarrar, ¿no? Que tenía números rojos, pero es, o sea, es ilógico, no vas a hacer una compra así de una empresa que está en números rojos, tú haces un estudio al menos a 5 años, cuáles son los números que estás teniendo de la expectativa de crecimiento, el rendimiento que puede tener, el potencial, si hay cosas que de buenas a primera puedes mejorar y le entras, ¿no? Pero en este punto se vuelve más complicado, o sea, pero definitivamente si hubiera apertura, digo, si nos remontáramos a aquellos tiempos antes de Lázaro Cárdenas, pues bueno, había inversión extranjera en ese particular y definitivamente estuviéramos en otras situaciones. Pero aquí, ¿cómo la verías tú, Artemio? O sea, definitivamente, digo, es difícil saber, ¿no? Porque son números grandes y son muchas cosas que analizar, ¿no? Pero dirías cerrar completamente el circo porque vamos a empezar a ahorrar dinero, no a seguir metiéndonos más en esta situación. ¿Cuál pudiera ser una de las soluciones, ¿no? Como país. Sí, pues el tema de las empresas estatales creo que es relativamente sencillo en función de que son números muy objetivos. Es decir, son empresas, ¿sí? Son empresas que pues tienen, simplemente producen un producto o servicio. Son empresas que requieren inversión, es decir, como cualquier empresa buscan inversión, en el caso de Pemex, inversión federal e inversión privada. Es decir, todos los números ahí están y porque también actúan como empresas públicas, digamos, desde el punto de vista del concepto de lo que es una empresa pública, es decir, que es una empresa que sus números están al descubierto y están abiertos a que el público los vea, así de sencillo. Entonces, son, digamos que números muy fríos en donde simplemente se puede determinar, así como mencionó el profe Mansuetti, de que pues hay que privatizarla, ¿sí? Así de sencillo. Y en el caso de Pemex, que es un caso muy radical, en donde tiene mucha deuda y sus costos de producción casi se igualan a los costos de venta, es decir, trimestre tras trimestre, pues las ganancias, cuando llega a haber ganancias, son muy marginales y regularmente siempre hay pérdida trimestre tras trimestre. Pues yo creo que lo más sensato es en una privatización es vender la infraestructura así tal cual como está y permitir al mismo tiempo con la derogación de las leyes malas, pues permitir la inversión privada en temas energéticos en México al 100%, sin privilegios para nadie, sin privilegios para unos a costa de otros. Es decir, el que quiera venir a invertir en México, que invierta. Y nosotros hemos hablado del tema de la curva de la FER en el tema de impuestos. Es decir, a mayor inversión privada en un país, ¿sí? Y con el tema del impuesto de las 3U que ya hemos comentado aquí en las sesiones, se crearía un efecto
en donde la recaudación fiscal aumentaría a pesar de que los impuestos son bajos y a pesar de que no hay empresas, ya no habría empresas estatales, ¿sí? La recaudación fiscal sería más alta y con esto se pudiera subsanar cualquier deuda que hayan dejado estas empresas estatales. Es decir, que la fórmula, hablando así de manera general, existe para poder brincar este bache que el mismo Estado gobierno ha creado. Eric, ¿tienes la mano levantada? Hola, sí, bueno, para comentar con respecto a lo que decía, ¿no? Del lenguaje, cómo se utiliza todavía de manera general, pues dice, ¿no? México es un país petrolero, ¿no? Y la clásica del petróleo es de México y es de los mexicanos, ¿no? Y ese lenguaje lo quieren pues usar para decir, bueno, miren Estados Unidos cómo tiene más de 100 refinerías y miren otros países que también tienen refinerías, pero y la gente pues como ya trae el chip socialista, dice, ah, no, entonces, pues realmente sí debe ser un negocio las refinerías, ¿no? Sigue habiendo muchas empresas, pero bueno, ya siempre les digo, bueno, pues define cuando hablas de México, pues define quién tiene el petróleo o quién maneja el petróleo, ¿no? Cuando hablas de Estados Unidos, ¿quiénes son los dueños, ¿no? De esas refinerías o en otros países, ¿no? Y pues piensa la gente que pues, los gobiernos son los que manejan esas industrias cuando, pues bueno, ahí vemos las diferencias de los sistemas de gobierno, pero es lamentable que, pues, que aquí en México todavía exista mucho ese lenguaje de que la gente cree, ¿no? Que ya somos dueños de la refinería de Deer Park, ¿no? Y ahí lo andan festejando y todo, y pues no nos va a caer nada, ¿no? Más bien, también me gusta la analogía que hace, no me acuerdo si fue Luis Pasos el que dijo, en México todas las estaciones de gasolinas son oficinas de recaudación que te venden además gasolina, pero son oficinas de recaudación. Entonces, no es que su negocio principal sea vender gasolina, sino son pequeñas oficinas de Hacienda que además te venden gasolina. Entonces, nada más era ese comentario que quería hacer, ¿no? Sí, exactamente, es muy buena analogía porque terminamos pagando más impuestos especiales sobre gasolina que el propio, digamos, el propio diferencial de costo versus utilidad de gasolina, ¿sí? Es decir, en realidad lo que le pagamos es el impuesto y aparte surtimos gasolina. Y qué decir que después de que consumimos ese producto, todavía con nuestros impuestos tenemos que mantener a esa empresa, ¿sí? Es en el caso de Pemex. En el caso de CFE pasa algo muy similar. En este 2021, el gobierno federal, vía un decreto, pues le condonó impuestos a CFE, cuando el mismo gobierno federal dice que la condonación de impuestos es, y así lo menciona, que prácticamente es un crimen, ¿sí? Es decir, es que tal empresa privada, que obviamente no debería de ser, pero tal empresa privada se le condonaron tantos impuestos en sexenios anteriores. Ok, perfecto. ¿Y por qué sí es válido para una empresa del Estado? ¿Sí? Condonarle impuestos solamente por el solo hecho de manejar este lenguaje que maneja la politiquería. Ah, es que sí se vale porque es la empresa de todos. ¿Sí? Cuando, pues perfecto, y si es la empresa de todos, ¿por qué no me llega electricidad barata a mi domicilio? ¿Sí? Acá en Nuevo León, con los calores que hay acá, ¿sí? Pues yo quisiera tener el clima prendido todo el día, pero si un día lo tengo prendido,
¿sí? Me llega el recibo al bimestre demasiado caro y me da mucha envidia cuando voy con mis familiares a Estados Unidos, que allá tienen el clima prendido no todo el día, todos los días del año. ¿Sí? O sea, en frío no pasan frío y en calor no pasan calor. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque allá, aparte de que sí tienen electricidad barata, pues tienen salarios altos porque pues al existir libre mercado, pues hay libre empresa y todos los beneficios que esto propicia. Entonces, llego allá y digo, oye, pues qué cómodo es vivir en las casas de Estados Unidos cuando en México, con las empresas que son de todos, pues no tengo esos privilegios que supuestamente deberíamos tener. Oye, Artemio, comentando nada más algunos de los comentarios en Facebook, valga la redundancia. Nuestro compañero Guillermo Mondragón comenta, en Israel el 70% del agua que consumen es del mar y del agua que consumen el 83% lo reciclan. Actualmente están empezando a obtener agua del aire, condensan la humedad, que es parecido a lo que yo les comentaba, ¿no? Del water. Y dice, aquí el 80% del agua se utiliza en riego. Si se utilizara hidroponía o cultivos para invernaderos, se reduciría el 90% del gasto actual. Bueno, igual para muchos productores no es tan factible, ¿no? Hablando aquí en Sinaloa, muchos que producen semillas, sobre todo en el famoso control de precios, ¿no? Que tienen un precio del maíz, pues no te va a dar para pagar la estructura que necesitas, ¿no? Tendrían que cambiar a hortalizas, el riesgo se incrementa. Digamos que la solución no es tan sencilla como cambiarte de un sistema a otro. Pero viene una pregunta que el mismo Guillermo Mondragón hace, a ver si tienes algo de conocimiento al respecto. Dice, ¿por qué la petrolera noruega funciona tan bien aún estando en manos del gobierno? Y otra persona le contesta ahí, ¿será porque el gobierno de Noruega es capitalista con un mínimo de corrupción? ¿Qué dirías al respecto, Artemio? No sé si conoces de esta compañía. Hay, hay algunas paraestatales o empresas estatales en otras partes del mundo que compiten con mercado interno abierto. Es decir, no sé si sea el caso de Noruega, pero no es, digamos que no hay totalmente un monopolio estatal sobre el control de los energéticos. ¿Sí? Eh, si mal no recuerdo, en Estados Unidos hay un estado nada más que no me acuerdo cuál es el estado, que tiene propiedad sobre algunas compañías petroleras, ¿sí? Pero al existir en Estados Unidos un mercado abierto en el tema energético, pues esa empresa estatal tiene que competir con las empresas privadas. Entonces, no se puede dar el fenómeno monopolístico que sí se da aquí en México. Es posible que en el tema de Noruega sea muy similar, ¿sí? Además, en países de aquellas regiones donde a veces incluso el tema el nivel de congelación pudiera llegar muy bajo, ¿sí? Son países en donde se ven obligados a tener una eficiencia energética para poder tener sus edificios y sus casas tibias o calientes gran parte del año. Pasa, por ejemplo, en Finlandia, en donde incluso el tema de los focos siguen siendo incandescentes, es decir, allá no existe una ley en donde hay que ahorrar electricidad, cámbiense todos a lámparas fluorescentes, es decir, su mismo clima les impide crear leyes regulatorias al respecto, en donde dicen, no, aquí debe de tener todos los focos prendidos para que sigan aportando con el tema energético. Entonces, existe ese tipo de temas naturales, ¿sí? Que los obligan a veces a no poder, digamos, corromperse en ese sentido o crear esas políticas supuestamente públicas emanadas de la politiquería en donde afecten a sus ciudadanos con precios muy altos en productos y servicios, aunque vengan de empresas del Estado. Además, también en esa compañía petrolera es abierta, o sea, tiene participaciones en bolsa y la mayoría, pues bueno, el Estado es dueño, pero
pero tiene que dar resultados, ¿no? O sea, no puede andar en números rojos, porque, Es porque decir, no, o sea, se comporta sí, como una empresa naturalmente dentro de un libre mercado. ¿Sí? exacto. Es más, Entonces, se- eso también, si cotiza, sí, si perdón, cotiza, eso también ¿cómo se llama? Se mete ahí en la idea de los mexicanos. Es el lenguaje que te digo, ¿no? Noruega tiene su empresa de refinación y petrolera, pero no ven los detallitos, ¿no? No ven que está en una situación de mercado y que además tiene acciones de bolsa. Lo mismo con los Emiratos Árabes, por la corrupción que tuvieron, al ser estatal, como expropiaron y empezó lo que siempre pasa, a haber corrupción, también empezaron a abrirla, ¿no? A cotizar en bolsa y a tener que ser obligados a entregar resultados positivos, ¿no? sí, Ujú. que después a veces las respuestas fáciles a esas preguntas que, digamos, son preguntas sencillas con respuestas a veces complejas porque tienes que investigar, pero a veces muchas de las respuestas fáciles que se dan, una de ellas es, ah, bueno, es que los noruegos tienen otra cultura más chingona que la nuestra. ¿Sí? Sí. No son Entonces, corruptos. sí, no, ellos no son corruptos, ellos son superhumanos. Entonces, es el tipo a veces de respuestas sencillas o fáciles que la gente suele dar. Sin embargo, nosotros en Liberemos, en el Foro Liberal de América Latina, estudiamos muchos de estos fenómenos de otros países, de por qué se dan las condiciones necesarias para que haya realmente una mejora económica, social y cultural en dichos países. Eh, Hemos estudiado el tema de algunos países europeos. Actualmente estamos muy enfocados en los países asiáticos y en los países africanos, en donde se han dado fenómenos muy positivos en cuestión de libre mercado y de propiedad privada. Este, y pues las respuestas son en el sentido de que no son en realidad por temas culturales o porque sean superhumanos o porque no son corruptos o porque son mejor que nosotros. No, es simple y sencillamente porque han aplicado las reformas necesarias, que básicamente son un símil de lo que nosotros aquí en México y en América Latina denominamos el proyecto de la Gran Devolución y las 5 reformas. ¿Sí? Hemos estudiado aquellos países que han tenido éxito y han aplicado relativamente las reformas que nosotros pensamos aplicar aquí en México. Claro. Sí, yo ponía ese ejemplo de la última vez que había expuesto en el tema porque era un caso similar en Etiopía. Realmente la aerolínea más importante de África le pertenece al Estado. Y hacían esta mención, dice, a pesar de que Ethiopian Airlines es 100% de propiedad del Estado, se dirige como un negocio, la Junta dirige la empresa como si se tratara de British Airways o United Airlines, ¿no? Entonces, tienen un manejo diferente. No es lo óptimo, definitivamente no es lo óptimo que el Estado tenga todo el poder. O sea, realmente nosotros, primero que todo, hablamos de un gobierno limitado y luego hablamos de economías libres, ¿no? Porque si no es fácil que se pueda brincar las trancas. Entonces, nada más hacer esa mención. Y el otro punto importante, bueno, la otra pregunta ponía Mario, ¿y cuál es la fórmula para eliminar los impuestos? Y yo creo que va a ser la última pregunta, no sé si la puedas abordar. Sí, nosotros hablamos de un impuesto único que además sea plano. La historia de los impuestos que tenemos en muchos países alrededor del mundo y en México y en América Latina no se hace la diferencia. La historia de los impuestos que tenemos nacen en el manifiesto comunista. ¿Sí? En el manifiesto comunista, si mal no recuerdo, es el punto número 2 que dice que como fórmula para destruir la economía de las naciones y poder tomar el control, ¿sí? Es decir, cuando los comunistas pensaban en tener el control de los países y de las naciones, hablaban de un impuesto sobre la renta progresivo. ¿Sí? Entonces, de ahí nace el tema
de poder impedir que las empresas puedan progresar o que pueda haber nacimiento de nuevas empresas. Es el impuesto sobre la renta progresivo, es decir, aumentar, conforme aumenten las ganancias, aumentar la tasa impositiva. Y de esa manera se crea una barrera en donde la gente de escasos recursos, de clase media, se vuelve incapaz de crear empresa. Bueno, esa era la recomendación del manifiesto comunista. La realidad es que en países como México, pues se ha superado totalmente esta recomendación del manifiesto. ¿Por qué? Porque se ha aplicado el impuesto sobre la renta, tenemos el impuesto al valor agregado, tenemos impuestos sobre nóminas, tenemos impuestos sobre uso de suelo, existen impuestos especiales. En el caso de los automóviles, por ejemplo, el impuesto por comprar el automóvil aparte del IVA y la tenencia. Es decir, tenemos el tema de las casas habitación que tenemos que pagar, también el impuesto sobre uso de suelo sobre el costo de la construcción y del terreno. Entonces tenemos toda una gama de impuestos que tenemos que pagar, a manera que nosotros en Liberemos hemos estudiado y nos hemos dado cuenta que estos impuestos no tienen un carácter recaudatorio. Es decir, a los gobiernos de corte socialista no les importa recaudar nuestros impuestos, les importa trasladar solamente la riqueza de nuestros bolsillos hacia los proyectos burocráticos del socialismo, vía la creación de leyes que fiscalicen nuestra vida social y económica y cultural. Bueno, toda esta gama de impuestos, ¿sí? Nuestra propuesta es aplicar las 5 reformas, derogar las leyes malas y aplicar el impuesto único a tasa única, ¿sí? En donde sea universal y único, ¿sí? Es decir, parejo para todos. Entonces, con este impuesto, que además nosotros pensamos que tiene que ser rotundamente bajo, ¿sí? Hemos hablado nosotros dentro del Foro Liberal de América Latina y dentro de Libremos México, de que tal vez pudiera ser del 7%, y mucha gente a veces se espanta y dice, pues si el impuesto sobre la renta está por encima del 20% y el IVA del 16%, ¿cómo ustedes piensan recaudar lo necesario con un 7%? Para empezar, nosotros pensamos en función de hacer una gran devolución. Es decir, las empresas estatales tenemos que privatizarlas para que no sigan diezmando nuestros recursos económicos vía los impuestos que trasladan a esas empresas para su mantenimiento. Los organismos sociales, como son las escuelas, el tema de educación, el sistema médico y el sistema de pensiones, también tenemos que devolverlo a las instituciones privadas para que se hagan cargo de ellas, y el voucher educativo para que sirva como mecanismo de transición hacia el capitalismo para todos. Entonces, haciendo toda esta gran devolución de estos sectores sociales y empresas estatales para que realmente sean agentes económicos dentro de la sociedad, estaríamos reduciendo el costo del Estado. Entonces, no se requiere impuestos tan altos para subsidiar al Estado, que se debe dedicar solamente a los servicios de seguridad, justicia y obras públicas de infraestructura básica. Por eso nosotros proponemos un impuesto bajo plano del 7%. Ahora, existe un fenómeno ya estudiado por el economista Arthur Laffer, que se denominó la curva de Laffer, en donde dice que a tasas más bajas impositivas, ¿sí?, se crea un fenómeno en donde viene la inversión privada, ¿sí?, nacional y extranjera, confiando en un país en donde se respeta el marco legal, se respeta la propiedad privada, ¿sí?, se defiende el libre mercado. Comienza a crearse un fenómeno donde aumenta la inversión, y este aumento de inversión, junto con un impuesto único bajo, crea el fenómeno de aumento en la recaudación fiscal, ¿sí? Aumenta la recaudación fiscal, y este aumento en la recaudación fiscal va a dar para sustentar todo este nuevo sistema que nosotros proponemos de gobierno limitado, ¿sí? Limitado exclusivamente a lo que ya mencioné, a las funciones de seguridad, justicia
y obras públicas de infraestructura básica, ¿sí? Esta es para nosotros la fórmula para poder aplicar un impuesto único, bajo, parejo y universal. Correcto, pues muchísimas gracias. Estaba viendo aquí un Twitter que hacía por allá 18 de mayo, Luis Pasos, justamente, ¿no? En Houston, Texas, Pemex vende gasolina al equivalente de 12 a 50 pesos mexicanos al litro para ser competitivo. En México, Pemex la vende alrededor de 20 pesos, 60% más cara, pues es un monopolio estatal sin competencia, ¿no? Bueno, es uno de los temas que ha generado mucha polémica, ¿no? Cómo nos venden a nosotros el combustible, pero mucho más allá, ¿no? Del tema. Digo, si ustedes vieran cómo venden en los mochis, y hasta en las mañaneras ha salido, ¿no? De los lugares más caros que venden la gasolina, y es increíble que yo trabajo a 30 kilómetros, aquí te cuesta más barato que allá, aun cuando está más cerca el centro de distribución. O sea, no tiene sentido. Y te vas a Culiacán y también está a 200 kilómetros separado del centro de distribución y es más barato que en los mochis, ¿no? O sea, ahí es una locura, ¿no? La cuestión de cómo ponen los precios. Pero mucho más allá, yo creo que el tema nos queda claro en que el gobierno se debe dedicar justamente para la seguridad, que no la tenemos, para justicia de verdad, que no la tenemos, y para ciertas obras de infraestructura. Estaba echando nada más un ojo rápido en el término que nos comentaba el profe, ¿no? De las paraestatales, que a veces pudiera ser engañoso, y te das una vuelta a las entidades paraestatales en México y es una multitud de nombres, instituciones, que te puedes encontrar: Secretaría de esto, de lo otro, Instituto Nacional de tal, aparte de los fideicomisos, pues en empresas productivas del Estado, productivas si le podemos llamar así, que en realidad pues producen algo, pero no sé qué tan productivas sean en cuestión de utilidades. Pues está Comisión Federal, está Petróleos Mexicanos y todas sus derivadas, ¿no? O empresas subsidiarias dentro de esto. Entonces, el mensaje para nosotros es claro: un gobierno limitado que se esté enfocando en sus funciones específicas. Abre la economía, o sea, economías libres que puedan competir otros. Este nacionalismo tonto en el que vamos a perder la soberanía de la nación si le abrimos apertura, que puedan entrar las empresas grandes. Oye, pero te vas a beneficiar tu bolsillo. O sea, ¿de qué te sirve que sea nuestro petróleo y que sea el petróleo mexicano si nunca hemos tenido un beneficio que podamos ver al respecto? Todo lo contrario, estamos pagando algo. Y ahorita Erika hacía esta analogía buenísima, ¿no? Y es cierto, ¿no? Esas subsidiarias de Hacienda que tenemos en varios puntos, ¿no? Y lo vemos fuerte, ¿no? La recaudación del IEPS es increíble de lo que se hace ahí. Pues sin haber más comentarios, bueno, el último decía ahí Mario García, también sería bueno reducir el Estado. Bueno, eso es lo que estamos hablando. Y reducir, pues puede quedarse muy relativo. ¿Reducir qué tanto, no? O el Estado mínimo. No, no, no. Gobierno limitado, definitivamente, a estas funciones. Entonces, entender que cuando el Estado mete las manos en lo que tiene que ser, en lo que no tiene que ser, perdón, no es ni efectivo ni eficiente y tenemos que pagar muchísimo más para que esto se lleve a cabo. Pues Artemio, muchísimas gracias por tu presentación. No sé si desean agregar algo de los presentes aquí en Zoom. No, no, gracias. Nada más también felicitar a Artemio por este tema que nos presentó. Ok. Y sí, ahí discúlpanos, Artemio, queríamos ser muy educados y no te decíamos de la presentación, pero bueno, sí, a la próxima te interrumpimos. Sí, por favor. Sí, pues bueno, agradecemos a todos los que nos han acompañado. Gracias a los que estuvieron aquí en la sala de Zoom. Si tú deseas agregarte, tenemos un grupo de WhatsApp y tenemos también un grupo en Telegram. Nos puedes buscar como Liberemos México, y en el cual nos estamos pues compartiendo ideas, aprendiendo muchísimo. Y pues agrégate definitivamente en un país
de arriba de 120 millones, a veces se complica muchísimo juntar decenas para hablar de estos temas, pero no sea un chisme de política porque todos estarían metidos, ¿no? Entonces, te invitamos a que realmente el interés en la política no sea solamente unas semanas antes o después de las votaciones, sino que realmente te interese el bienestar de un buen sistema de gobierno en nuestro país y que realmente es la importancia para seguir avanzando, ¿no? Como nación, como está haciendo en otros países. Entonces agradecemos la difusión, dale like a la fanpage, comparte esta información y te agradecemos. Nos vemos aquí, bueno, aquellos que estamos dentro del foro liberal de América Latina, pues nos vemos constantemente los lunes o los miércoles, seguimos aprendiendo, aquí nos puedes ver, o si no, nos volvemos a ver en una mesa redonda de Liberemos México el próximo viernes a las 7 p.m. Muy buenas noches a todos y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.